mis amigos a que abran sus Biblias en el libro de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. A mí me encantan las flores. Tiene algo especial para mí. Cada tipo, cada especie de flor. Allá en Jerusalén y en el jardín de la tumba tenemos muchas especies de flores, de plantas frutales, y tenemos diferentes tipos de árboles de diferentes partes del mundo, y también tenemos árboles nativos de Israel. Y uno de mis flores favoritas allí en el jardín es la flor del almendro. La flor del almendro. ¿Cuántos de ustedes pudo ver la flor del almendro? Creo que por acá no hay mucho, Gina. De hecho, es bastante común de la región de la Mesopotamia y también del Mediterráneo, del área mediterránea. De hecho, parece que los musulmanes durante la época otomana fueron los que trajeron las flores o las semillas del almendro a la región del Mediterráneo. Pero es bastante común en la región donde nosotros estamos, en el Medio Oriente. Ahora les explico por qué me encanta esta flor. Porque hay muchísimas flores que tienen un hermoso color y tienen una hermosa fragancia. Por ejemplo, una de las hermosas flores que hay allá es la famosa flor del hadass, que larga un aroma impresionante. Pero a mí en lo personal me gusta más la flor del almendro. ¿Por qué? Porque es la primera en florecer en el invierno. Allá en Jerusalén, donde está el jardín de la tumba, nosotros estamos en una altitud de aproximadamente 750 metros por encima del nivel del mar, ¿sí? En la parte más elevada, ahí en el Monte de los Olivos, llega aproximadamente a 880 metros aproximadamente. Y como está en una elevación relativa, cuando baja la temperatura, hay precipitación, y cuando vienen los vientos del lado occidental, se enfría rápidamente, hace muchísimo frío y tenemos heladas, y en muchos casos tenemos nieve. De hecho, creo que fue hace 4 años atrás, tuvimos una tormenta de nieve impresionante que dejó a toda la ciudad parada, ¿sí? Y nosotros fuimos el único lugar turístico y arqueológico que permaneció abierto durante la helada y durante la tormenta de nieve. Y recuerdo que cuando estábamos nosotros ahí con la pala sacando la nieve de los camineros del jardín de la tumba para que la gente pudiera caminar y recorrer el lugar, pasando cerca de nuestro árbol de almendro, en un momento determinado empecé a ver que ya estaba comenzando a florecer. Y vos decís, ¿cómo rayos puede esta flor aguantar en pleno frío? Es increíble la resistencia que tiene esta flor. Puede aguantar hasta menos 2.7 grados. Tiene una fuerza tremenda y toma el riesgo de comenzar a florecer mucho antes de la primavera. Estamos hablando a mediados del invierno empieza a salir la flor. ¿Por qué? Porque toma aproximadamente entre 5 a 6 meses para que esta flor comience a producir el fruto. Y ya más o menos para junio, entre junio y julio, nosotros ya tenemos ya las frutitas listas para ser cosechadas, listas para ser consumidas. ¿Por qué? Porque conoce su entorno y sabe que hay mayor riesgo si florece mucho más tarde. Porque si florece mucho más tarde, corre el riesgo de que ya no va a haber agua y de que el fruto va a morir. Pero lo que me gusta es que cuando ves vos la florecita del almendro, ya sabes, la primavera está viniendo. Es como que te da un aliento de vida otra vez, te levanta la moral, te da la esperanza de que la primavera está viniendo. Y mis amigos, cuando nosotros vemos ejemplos en la naturaleza, como este ejemplo, podemos ver también así en las Escrituras. Jesucristo hablaba justamente de esto, que nosotros sabemos interpretar las estaciones y las temporadas, pero muchas veces la gente carece de discernimiento para entender las manifestaciones y la revelación de Dios y el cumplimiento de las profecías
de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos lo que está escrito en la palabra de Dios y lo que está aconteciendo en nuestro alrededor, entonces nosotros también tenemos que darnos cuenta que la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. Y el tema de esta mañana es justamente el retorno de Cristo y la manifestación del ministerio de iniquidad. La última vez que estuve aquí estuvimos hablando acerca del arrebatamiento. No sé si ustedes se acordarán, los que estuvieron aquí, estuvimos hablando en 1 Tesalonicenses capítulo 4 acerca de este evento que es un misterio, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los tesalonicenses, él les escribe desde Corinto. Él había estado en Tesalónica por aproximadamente 3 fines de semana. Él estaba ahí con Silvano y Timoteo en su segundo viaje misionero, y en ese periodo de tiempo ellos establecen la iglesia de Tesalónica. Era una iglesia que nació pero en una forma extraordinaria. Al llegar en ese lugar, dice la Biblia en Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo va a la sinagoga a dialogar y a discutir con los judíos en la sinagoga. Y dice que algunos de ellos decidieron seguir las enseñanzas del apóstol Pablo, y dice que muchos de los griegos y mujeres de prominencia también llegaron a conocer a Cristo, y así se forma la iglesia de Tesalónica. Pero donde está la obra de Dios, también se manifiesta la obra del maligno. Y dice que aquellos judíos celosos que habían rechazado el mensaje del apóstol Pablo comenzaron a perseguir al apóstol Pablo, a Silvano y a Timoteo. Ellos se van y quedan en la casa de unos hermanos, en la casa de Jasón, y después dice que ellos van y agarran a Jasón, pero ya de noche ellos habían dejado a Pablo, a Silvano y a Timoteo a ir de la ciudad, a escapar de la ciudad, y ellos se van en diferentes lugares y quedan en Corinto. Ahora el apóstol Pablo, estando en Corinto, estaba un poco preocupado por los cristianos que estaban en Tesalónica. Y más o menos a principios de los años 50 después de Cristo, él empieza a escribir esta carta a los hermanos de Tesalónica. Y escribe la primera carta. Y la primera carta era una forma de animarlos. Cristo está viniendo a recoger a los suyos en un evento misterioso llamado el rapto. Obviamente el término rapto no aparece como tal, pero el Señor viene a recoger a los suyos, en donde Él, Jesucristo, va a descender a las nubes solamente. No va a descender con sus pies en la tierra, sino hasta las nubes, y desde allí Él va a recoger a los suyos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que habremos quedado, dice, seremos transformados y juntos seremos tomados. Y dice el apóstol Pablo, y así estaremos con el Señor, dice, por siempre. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, animaos los unos a los otros con estas palabras. Una vez que el apóstol Pablo había salido de Tesalónica, como es de costumbre y como suele suceder, los falsos maestros empezaron a entrar dentro de la iglesia de Tesalónica para tomar las palabras del apóstol Pablo y tergiversarlas para su propio provecho. Entonces ellos les decían, ustedes se perdieron del arrebatamiento y ahora ustedes están pasando por el tiempo de la tribulación. Ustedes están ahora pasando por el tiempo de la tribulación. ¿No ven acaso el tipo de persecución por el cual ustedes están pasando ahora? Porque muchos de ellos estaban pasando por tiempos difíciles. Muchos habían perdido su trabajo, especialmente los judíos que estaban siendo perseguidos por sus propios amigos de la misma comunidad, de la misma sinagoga. Y también los gentiles que habían aceptado a Cristo también estaban pasando por un tiempo de mucha dificultad. Entonces muchos andaban predicando, no, Pablo ya se fue, seguramente este evento del cual Pablo hablaba ya sucedió, y ahora nosotros estamos pasando por el tiempo de la tribulación. Entonces el reporte llega al apóstol Pablo y él escribe una otra carta. Algunos creen que fue en un periodo de aproximadamente 6 meses o quizás menos de 6 meses en el mismo año. Y él escribe esta carta para nuevamente animarles y para corregir
algunas enseñanzas erróneas. En primer lugar, para animarles en el capítulo 1, que el sufrimiento y la persecución por el cual ellos estaban pasando no era en vano. En el capítulo 1 el apóstol Pablo les instruye y les exhorta y les anima de que ese sufrimiento y ese tiempo de dificultad y de tribulación iba a producir un fruto mucho más duradero en la vida del creyente. Y después en el capítulo 2 el apóstol Pablo les escribe para animarles, pero de una forma diferente, y también tomando la oportunidad en el capítulo 2 de corregir ciertas enseñanzas, ¿sí? Ahora vayamos al capítulo rápidamente para ver lo que dice el apóstol Pablo. Y lo que vamos a hacer, en vez de leer todo el pasaje, vamos a ir leyendo parte por parte y vamos a ir tomando el tiempo para explicar cada versículo. Y dice así, en versículos 1 y 2: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Espera un poquitito acá. Aquí parece ser que el apóstol Pablo es un poco esquizofrénico. En primera de Tesalonicenses él está hablando acerca de la inminencia del retorno de Jesucristo, ¿sí? Pero después aquí en el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses él está diciendo no, espérame un ratito, no está cerca. Parece que aquí hay un cambio de mentalidad. ¿Será que Pablo cometió un error allí en primera de Tesalonicenses? Esto no es un error. Aquí el apóstol Pablo quiere corregir algunas de las malas enseñanzas que estos falsos maestros empezaron a traer dentro de la iglesia, tomando lo que el apóstol Pablo había enseñado y tergiversándolo conforme a su propio provecho, ¿sí? Porque en todas las epístolas del apóstol Pablo y también las cartas de Pedro podemos ver que ambos hablan de la inminencia de la venida de Jesucristo. Jesucristo está viniendo pronto. De hecho, en la época del primer siglo, los cristianos, una de las formas en que ellos se saludaban era Maranatha. Maranatha significa Él está viniendo pronto. Él está viniendo pronto. Era una forma de exhortarse y de animarse el uno al otro de que Cristo está viniendo. Hay tribulaciones, hay dificultades, pero mi amigo, mi amiga, Cristo está viniendo pronto. Y su galardón con Él, y también la retribución, y eso vamos a estar viendo ahora a continuación. Entonces el apóstol Pablo no está aquí cambiando su manera de pensar, sino que él está queriendo corregir lo que estos otros falsos maestros estaban enseñando. Y él dice aquí, y aquí él empieza a insertar algunos conceptos importantes en cuanto a lo que se ve también en el libro de Apocalipsis. Y quiero decirle, mis hermanos, que tanto en la epístola de la primera carta a los tesalonicenses y en la segunda carta de los tesalonicenses podemos ver prácticamente todas las doctrinas que vemos en las escrituras. Wow. Si vos querés tener un pantallazo general de todas las doctrinas de las escrituras, en estas dos cartas el apóstol Pablo cubre, no en gran detalle, pero él cubre muchos aspectos de las grandes doctrinas que vemos en la Biblia. De hecho, en este pasaje en el Nuevo Testamento es uno de los pasajes en donde más se habla con detalle, aparte del libro de Daniel y el libro de Daniel capítulo 9 y capítulo 11, acerca del hombre de iniquidad, el anticristo, ¿sí? Entonces, mi amigo, mi amiga, si usted quiere crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y de las grandes enseñanzas y las doctrinas de la palabra de Dios, tome y lea y estudie primera y segunda de Tesalonicenses, porque usted, analizando todos los pasajes, va a poder aprender las grandes doctrinas de la Biblia. Ahora, el apóstol Pablo dice en el versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Está hablando el tiempo
acerca del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no estamos hablando ya del evento del rapto, porque el rapto aparece descrito tanto en 1 Tesalonicenses 4 como en 1 Corintios 15 como un misterio. Sin embargo, el segundo retorno de nuestro Señor Jesucristo no es un misterio. Nosotros vemos ya esto descrito en el antiguo pacto a través de los profetas. Es manifestado que el Señor va a retornar en Zacarías capítulo 12, Zacarías capítulo 14, Daniel capítulo 12 y muchos otros pasajes podemos ver acerca del retorno, y también en el libro de Isaías, que nuestro Señor va a retornar, va a venir y va a posar sus pies en tierra y va a juzgar y va a traer la retribución para los impíos. Ahora, él está hablando en este capítulo acerca de la segunda venida de Cristo, mis amigos, porque ellos estaban pensando que ellos estaban pasando por el tiempo de la tribulación. Pero dice Pablo, nadie os engañe. Esperen un momentito, dice Pablo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ese tiempo de la gran tribulación, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Sí? Ahora, mis amigos, en la época en que el apóstol Pablo está escribiendo este pasaje, está hablando él en la época y escribiendo él en la época de la expansión del evangelio, el establecimiento de las iglesias en el mundo conocido. ¿Sí? Ahora, está en su inicio, como que en su estado fetal, por así decirlo, está comenzando la iglesia. Nosotros vemos en Hechos capítulo 8 que la iglesia empezó a establecerse en Jerusalén, se volvió bien fuerte, pero Dios tuvo que utilizar una gran persecución para literalmente arrojar a los cristianos a diferentes partes del mundo para que vayan a predicar el evangelio. Porque tenía que cumplirse lo que Dios había mandado a sus discípulos de predicar en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia de Jerusalén estaba muy cómoda, estaba muy contenta con sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios iba añadiendo los que iban a ser salvos. El Espíritu Santo de Dios se manifestaba en forma sobrenatural y habían grandes manifestaciones de Dios, Dios confirmando la palabra de los discípulos y de los apóstoles. Y de esa forma la iglesia estaba creciendo de una forma saludable y todos decían, wow, qué lindo ser parte de la iglesia de Jerusalén. Pero Dios tuvo que causar una gran persecución para que la iglesia de Cristo pudiera salir afuera y predicar el evangelio. Entonces, dice Pablo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es un término griego que simplemente significa defección o deserción de la verdad. Así de simple, ¿sí? Allá en Israel está el ejército de Israel. Y hay un término que es bastante despreciado allá en el ejército, que es el término arik. Por ejemplo, algunos que vienen, inmigrantes judíos que vienen de otras partes, tienen el nombre arik, ¿sí? Pero si vos le pronuncias mal y decís arik, significa un desertor y la persona se ofende. Nadie quiere ser llamado un arik en aquel lugar. ¿Por qué? Porque está tan grabado en la mente de uno que el ser un arik es ser desleal al Estado de Israel, ser desleal a su propio Platón y también ser desleal también a su propia unidad. Es una deshonra ser un arik. Y un arik o un desertor es aquel que no tiene la suficiente convicción en su corazón de ejercer su posición y estar dentro de esa unidad. Por esa razón, de manera a prevenir los arik allá en Israel, los que van a ser calificados para entrar en el ejército, todos tienen que entrar porque es obligatorio. Pero primeramente uno tiene que pasar por un proceso de análisis psicológico, ¿sí? Si la persona pasa ese examen psicológico, después se hace el estudio del entorno familiar. Y si hay un orden dentro del entorno familiar, y vamos a suponer que dentro de la familia hay problemas o hay necesidad financiera, el comandante de esa unidad, entonces él manda una carta a los superiores diciendo: en esta familia hay dificultad, hay problemas financieros,
entonces el Estado de Israel se encarga de proveer para las necesidades de esta persona, de este soldado. ¿Por qué? Porque si esta persona se va al ejército y se va al frente de la batalla con la mente dividida, con el corazón dividido, no va a estar ahí al 100% para pelear por su nación. ¿Sí? Su mente está allá, su corazón está allá. ¿Sí? Entonces hay un proceso por el cual la persona tiene que pasar para poder ir al frente de batalla. Pero mis amigos, en términos bíblicos, un apóstata, un arik, es aquel que quizás tuvo la persuasión intelectual de la verdad, pero nunca tuvo la convicción en el corazón para arrepentimiento y salvación. Nosotros vemos en las Escrituras justamente el ejemplo, creo que es en Mateo capítulo 17, si no estoy equivocado. Nosotros vemos el ejemplo de, Juan capítulo 17, en el versículo 12 vemos el ejemplo de Judas. Judas, que es llamado hijo de perdición. Nosotros vemos ese término es utilizado tanto para Judas y también como ¿quién? El anticristo. El anticristo y Judas tienen el mismo título. Y Judas estuvo con los discípulos. Él estuvo ahí por 3 años. Él pudo escuchar las enseñanzas de Jesucristo. Él pudo participar, así como vemos en Hebreos capítulo 6, aquellos que participaron de la gracia, participaron de la obra y la manifestación y del poder de la gracia de Dios y del poder del Espíritu Santo, pudieron ellos observar con sus propios ojos. Así como Judas, así como Juan, así como Pedro, así como todos los discípulos pudieron ver con sus propios ojos lo que Jesucristo estaba haciendo, pudieron experimentar, dice la palabra de vida, dice en 1 Juan capítulo 1. Judas también estuvo allí. Judas también vio cuando Jesucristo resucitó a los muertos. Judas estuvo allí también cuando Jesucristo sanó a los enfermos. Judas estuvo allí cuando Jesucristo reprendía a los fariseos por la hipocresía. Jesucristo llamó a Judas. Él tuvo una persuasión intelectual, pero no tuvo una convicción de corazón. Tanto que él, siendo el tesorero dentro de los discípulos, él sacaba, dice, de las ofrendas de la bolsa de los discípulos. Y quiero parar aquí por un momento. ¿Sos un arik? ¿Tenés la convicción en tu corazón del arrepentimiento de los pecados, del juicio de Dios y de la gracia que es a través de la sangre de Jesucristo? Porque quizás escuchaste el evangelio de Jesucristo muchas veces y quizás vos decís en tu mente, venir a la iglesia, ser parte de la iglesia es algo bueno. Y quiero decirte una cosa, esa es una persuasión intelectual, pero no necesariamente manifiesta la convicción en el corazón. Porque para tener esa convicción en el corazón tenés que entender que vos y yo somos pecadores y que nuestros pecados nos separan de Él y de que no hay nada que vos y yo podamos hacer para obtener el favor de Dios, porque todas nuestras obras son como trapo de inmundicia. Buenas obras son como trapo de inmundicia, dice la Biblia. Dice en Proverbios capítulo 20, ¿quién puede decir en su corazón, yo he limpiado mi corazón de mis pecados? Es una pregunta retórica, mi amigo. No existe nadie que pueda decir, yo he limpiado mi corazón de mis pecados. Y quizás hay aquí personas que están escuchando este mensaje por primera vez. Yo quiero que me esperes hasta el final, porque quiero hablarte en forma directa también. Así que aguanta conmigo unos minutos. Pero quiero decirte que el apóstol Pablo, cuando menciona a los apóstatas, están hablando personas que conocieron la verdad, pero que nunca tuvieron la convicción de ser salvos. Ahora dice Pablo, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o como dice en Daniel capítulo 11, cuando le llaman Daniel capítulo 11 versículo 21, Daniel le llama a este hombre un hombre despreciable, ¿sí? El hombre de iniquidad.
El hombre que va a ser el gobernador mundial, que va a ser utilizado por el mismo Satanás para cumplir sus propósitos. Pero también el juicio de Dios va a ser manifestado a través y también en este personaje. Entonces el apóstol Pablo dice que ese tiempo de tribulación no va a acontecer hasta que primero acontezca lo que es la apostasía. Esto es lo que le va a preceder al anticristo. Y mi amigo, mi amiga, estamos viendo muchísima apostasía dentro del cuerpo de Cristo. El evangelio está siendo aguado por muchos falsos maestros que utilizan el evangelio para sus propias ventajas. Ustedes no se imaginan la cantidad de grupos cristianos evangélicos que recibimos en el jardín de la tumba que predican un evangelio barato, un evangelio donde ya no se predica acerca del pecado, donde ya no se predica acerca del juicio venidero, donde ya no se predica el acto redentor de Jesucristo. Un famoso predicador prominente aquí en Sudamérica estuvo allá con su iglesia, una de las más grandes en Brasil, predicando que Jesucristo murió en la cruz para que usted tenga prosperidad, para que usted ya no tenga más enfermedad, para que usted pueda vivir como hijo de Dios, y lo que usted pida al Padre en su nombre, Él se lo dará. Y mis amigos, esto está tan lejos de la verdad. Sí, Dios escucha las oraciones. Sí, Dios responde las oraciones conforme a su voluntad y a sus propósitos. Pero mis amigos, en vez de que esa teología se convierta en una teología cristocéntrica, se vuelve en una teología hombrecéntrica. ¿Sí? El hombre es el centro de la adoración. Y muchas veces la adoración dentro del cuerpo de Cristo se vuelve en lo que me hace sentir bien en vez de aquello que me conduce a adorar al Señor. Entonces, nosotros vemos aquí la manifestación del anticristo va a dar en un sentido el inicio a lo que va a ser el tiempo de la tribulación. Y obviamente aquí entre esos versículos 2 y 3 hay un evento que aparece como un misterio, que es el evento del rapto, ¿sí? Ahora fíjense ustedes, nosotros vamos a ver un poco más adelante en cuanto a esto, y dice que este hombre, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este mismo pasaje es mencionado en Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, acerca de la manifestación del anticristo, cuando él se va a sentarse en el trono de Dios, ¿sí? El que lea entienda, así como habla el profeta Daniel, nos dice en Mateo capítulo 24. Y eso lo vemos en Daniel capítulo 9. Va a desacrar el templo de Jerusalén, lo cual nos indica que va a haber un templo nuevamente en el tiempo de la tribulación. Y dice, se opone y se levanta en contra de lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y luego dice Pablo en el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Imagínense ustedes estar en la iglesia de Tesalónica, sentados a los pies del apóstol Pablo, el apóstol Pablo enseñando acerca del libro de Apocalipsis, de lo que está a punto de venir. Wow. Aquí está hablando Pablo de cosas que ellos tenían conocimiento, ¿sí? Y ellos estaban seguros, ellos tenían el conocimiento, el entendimiento de que este hombre iba a venir, la manifestación diabólica contenida en un hombre y también manifestada en una trinidad satánica. Y dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que Él, esto es importante entender hablando acerca de este poder
que está deteniendo la manifestación del anticristo. ¿Sí? Aquí utiliza el artículo definido masculino en esta parte. Y es en referencia a una persona. ¿Sí? Ahora, aquí utiliza una forma enfática, hasta que Él, a su vez, se ha quitado de entre medio. Y muchos se preguntaban, ¿quién es este personaje que está deteniendo al Espíritu Santo? Bueno, obviamente tiene que ser un poder mucho más fuerte que Satanás. Muchos empezaron a decir, ¿es un ángel? No, probablemente no. Muchos empezaron a dar diferentes opciones. Y una de las opciones que vemos en las Escrituras que tiene mayor fuerza tiene que ver con la manifestación del Espíritu Santo a través del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. La manifestación del Espíritu Santo de Dios a través de su iglesia. Porque una vez que la iglesia y el cuerpo de Cristo, porque por ahora Satanás está actuando, pero todavía está ejerciendo un cierto nivel de restricción. Está limitado en su forma de manifestarse. Pero una vez que aquel que lo detiene sea sacado de en medio, va a haber una manifestación inicua, así como dice en Mateo capítulo 24, será así como en los días de Noé. Y cuando vamos en Génesis capítulo 6, vemos la iniquidad que había aquí. Dice que todo designio de la mente y del corazón del hombre era para el mal, nos dice la Biblia. Y vemos nosotros también en el libro de Daniel que va a ser un tiempo en la cual dice nunca hubo antes desde la creación. Va a ser un tiempo de la manifestación de la iniquidad. Vamos a ver la iniquidad encarnada y manifestada en los hijos de iniquidad. Y vamos a ver tanta maldad como nunca antes, o la gente va a ver maldad tanto como nunca antes habían visto. Ya está en acción es el misterio de la iniquidad. Desde el principio, desde la manifestación de Jesucristo, desde su muerte y resurrección hasta el día de hoy, tenemos la manifestación de este misterio de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Pero cuando Él se ha sacado de en medio, dice el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Nosotros vemos en Zacarías capítulo 14, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, después de que el anticristo rompa su pacto con el pueblo de Israel, Él va a ir en contra de la mujer, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Y ya cuando Israel no tenga ningún tipo de ayuda de afuera, cuando Israel, ese pequeño remanente que queda, ellos van a clamar al Señor. Y dice la Biblia que en ese día Jesucristo va a descender. Y dice, mirarán a aquel a quien han traspasado. Y lamentarán como uno lamenta, dice, por un hijo único, como aquel que lamenta, dice, por un hijo primogénito. Y entonces toda la nación de Israel, el remanente, lo que queda, serán salvos. Los que quedan, 2/3, según lo que vemos en el libro de Apocalipsis, van a morir. Wow. Esto pone un peso en el corazón. 2/3 van a morir. Y dentro de toda la humanidad vamos a ver tanto desastre, tanto dolor y tanta muerte, y muchos van a pasar a la eternidad sin Cristo o rechazando a Cristo. Y vamos a llegar a ese punto también. Y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás,
con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Fíjense, dice en Daniel capítulo 11, en el versículo 21, que cuando Él se manifieste y cuando Él tome el reino, dice que Él tomará con muchos halagos, con muchas palabras dulces, sutilezas, y de esa forma, y también con un poder sobrenatural, maligno, Él va a tomar el control total. Y dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mis amigos, cuando leemos este pasaje, uno pensaría, wow, ¿quién va a ser salvo en el tiempo de la tribulación? Ahora, en el libro de Apocalipsis capítulo 7, nosotros vemos la manifestación de Dios a un grupo selecto de 144,000 judíos de las 12 tribus de Israel. Y ellos son escogidos de una forma sobrenatural para esparcir el evangelio de Jesucristo. Y cuando leemos en el capítulo 7 el ministerio de los 144,000, dice Juan, y después vi, dice, una multitud grande vestidos de blanco, dice, que ninguno podía numerar o contar, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, y todos estaban enfrente del Cordero. Va a haber una cosecha grande. Dice justamente en Mateo capítulo 24 que en el periodo de la tribulación, allí es donde el evangelio será predicado en todo el mundo. Esto es importante aclarar. Muchas veces nosotros pensamos, primeramente el evangelio va a ser predicado en todo el mundo y después recién va a venir Jesucristo y seremos llevados a la tierra celestial. No. El evangelio va a ser predicado en el tiempo de la tribulación, y a través de la manifestación y el ministerio de los 144,000, el evangelio va a llegar hasta los confines de la tierra de una forma especial y probablemente de una forma sobrenatural. Millares van a ser salvos. Pero ¿quiénes son los que están siendo guardados y reservados para la condenación eterna? Fíjense ustedes lo que dice. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquellos que recibieron el mensaje, pero rechazaron el amor de la verdad para ser salvos. Y por esta razón Dios les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira. Esta es una acción cuasi refleja, mis amigos. Jesucristo manda un espíritu engañoso para que crean la mentira en la medida que las personas rechazan la verdad y endurecen su propio corazón. ¿Sí? El juicio, parte del juicio de Dios es el endurecimiento sobrenatural que viene a raíz de que los hombres endurecerán su corazón. Así como ocurrió con Faraón. Faraón había endurecido su corazón. En dos pasajes vemos, en un corazón dice que él endureció su corazón y en otro pasaje dice que Dios endureció su corazón. Y mis amigos, ¿qué es la verdad? Ambos. Él endureció su corazón y el juicio de Dios, dice, yo me voy a glorificar sobre Faraón, dice. Y la expresión en hebreo ahí, glorificarse, viene la palabra kavod, lichvot, pesar, poner todo su peso encima de él. Y como juicio Dios endureció su corazón porque él mismo endureció su corazón. Dios endurece su corazón para que ya no haya lugar para arrepentimiento. Ya no había cavidad para el arrepentimiento. Y mis amigos, nosotros también podemos experimentar esto cuando nosotros vivimos en un estilo de vida de pecado.
Cuando nosotros vivimos en un estilo de vida de pecado, nosotros estamos endureciendo nuestro corazón a tal punto que nuestro corazón se endurece tanto y se encallece tanto que va a llegar un punto en donde ya no hay lugar para arrepentimiento. Por eso dice el apóstol Pablo que muchos están entre vosotros, dice, están enfermos, dice, y aún muchos duermen en cuanto a la celebración de la Santa Cena del Señor. Personas que, conociendo la verdad y teniendo a Cristo como su Salvador personal, todavía viven en un estilo de vida de pecado. Y esta es una exhortación para nosotros. Tenemos que tener cuidado con esto. Es para mí. Yo tengo que tener cuidado con el pecado. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque mi corazón automáticamente se endurece y puede llegar al punto de encallecerse y no tener más lugar para arrepentimiento. Y la ira de Dios y el juicio de Dios puede derramarse sobre mí. Porque es necesario, dice el apóstol Pedro, que el juicio comience primeramente por la casa de Dios. Es peligroso, mis amigos. Cuidado con el pecado. Cuando vamos a la cruz y cuando vemos la cruz de Cristo, podemos ver dos cosas. En primer lugar, podemos ver cuán terrible es el pecado, su poder y las consecuencias de ella. Pero también quiero decirte, mi amigo, mi amiga, que cuando vamos a la cruz podemos ver cuán grande Salvador tenemos en Cristo Jesús. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonarte de tus pecados, mi amigo, mi amiga. La gracia de Dios es grande, es maravillosa. Pero cuidado, tened mucho cuidado. ¿Sí? Entonces dice Pablo, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, para terminar en esta parte, el apóstol Pablo dice, pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La elección de Dios en base a estas dos premisas. La primera premisa es, dice, por la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Luego dice en el versículo 14, a los cuales os llamó mediante nuestro evangelio, que es la herramienta y el puente y el elemento fundamental que Dios utiliza para manifestar su verdad. Hay dos tipos de manifestaciones y revelaciones de parte de Dios. Tenés la revelación general, que es la revelación a través de la creación. Dice Salmo capítulo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tenemos también la relación a través de las leyes morales de Dios, en donde Dios establece sus leyes morales en el corazón del hombre. Esto lo vemos en Romanos capítulo 2 en el versículo 15. Pero estas dos revelaciones no nos muestran la justicia y tampoco la gracia de Dios. Por esta razón necesitamos el otro nivel de la revelación de Dios, que es la revelación específica. Dice en Hebreos capítulo 1 que Dios, habiéndose manifestado de diferentes formas en diferentes tiempos a los padres, hoy lo hace a través de Jesucristo. Jesucristo, la revelación máxima. Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 15, así que hermanos, estad firmes, estad arraigados. No podés vivir sin tener un fundamento. Tomá la palabra de Dios y léela, estudiala, memorizala, tomá todo el consejo de Dios, porque quiero decirte, mi amigo, ese es el equilibrio perfecto para tu vida. Y quizás estás diciendo,
necesito equilibrio para mi familia. Tomen la Biblia y léanla juntos, estúdienla, busquen el rostro del Señor juntos. Quizás estás diciendo, estoy viviendo en un tiempo de desorientación y sin dirección, no sé lo que voy a hacer con mi vida. Busca el rostro de Dios. No pasa por accidente, no pasa así nada más. Arrodíllate, orá, busca el rostro del Señor todos los días. Busca su palabra, ¿sí? Arraigate en las verdades de la palabra de Dios. Porque la verdad de la palabra de Dios es lo que te va a mantener fuerte y firme en los tiempos de dificultad y de tribulación. Y retened la doctrina, la sana enseñanza que fue dada por carta o por palabra. Toma, asíte de aquello que aprendiste y seguí las enseñanzas, así como dice la Biblia en la época de la iglesia primitiva, que ellos, dice, tenían todas las cosas en común, dice, y ellos se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles. ¿Sí? ¿Y cuál es la promesa? Finalmente dice, versículos 16 al 17, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. La promesa de Dios, si estás firme y arraigado en la verdad de Dios, es que Dios va a confortar tu corazón, aun cuando las situaciones sean adversas. Aun cuando estés pasando por tiempos muy difíciles, y yo creo que hay varios aquí en la congregación que quizás están pasando por tiempos de mucha dificultad. Es la palabra de Dios que nos da ese consuelo, esa fortaleza, la que nos conforta. Y también Dios os confirmará en toda buena palabra y en toda buena obra. ¿Querés la dirección de Dios para tu vida? ¿Querés saber la voluntad de Dios para tu vida? Arraigate hoy en la verdad de Dios. Arraigate hoy en la verdad de Dios. Y Él te va a confirmar, Él te va a establecer en toda buena palabra y en toda obra. Esa es la promesa de Dios para vos. Así que en vista de que Jesucristo está retornando pronto, si bien el cristiano hoy día ya no está esperando la segunda venida de Cristo, el cristiano hoy está esperando por la trompeta para el día en que Él va a descender a buscarnos, a llevarnos a la casa celestial. Pero quizás vos que estás aquí por primera vez todavía no conoces a Jesús como tu Salvador. Quizás vos decís, yo soy una buena persona. Quizás decís, yo tengo mi propia religión. Quiero decirte una cosa, que en este mundo existen solamente dos tipos de personas: aquellos que son discípulos de Cristo y aquellos que no lo son. No importa la religión que tengas, si no tenés a Jesucristo como tu Salvador personal, la religión que tenés, las buenas obras entre comillas que haces, no te sirven de nada. Pusiste tu fe en el lugar incorrecto. Si pusiste tu confianza en las buenas obras que vos podés hacer, si pusiste tu confianza en la religión que tenés o en tu forma de pensar o en tu moral, quiero decirte una cosa, está en el lugar equivocado. Tu fe está en el lugar equivocado. Solamente aquellos que reconocen, según la Biblia, que somos pecadores y que nuestros pecados nos separan de Él, y entendiendo que nosotros necesitamos de la intervención de Dios, que necesitamos del favor de Dios. Y mi amigo, mi amiga, Dios mandó a su Hijo Jesucristo a vivir la vida que usted y yo no podíamos vivir. Y Él fue a la cruz
para pagar el precio que usted y yo no podíamos pagar. Porque la Biblia enseña que sin derramamiento de sangre no podía haber la remisión o el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado y la consecuencia de ella es la muerte y la separación de Dios. Usted y yo en forma natural estamos separados de Dios, pero Dios en su infinito amor mandó a su Hijo a tomar su lugar y mi lugar, y en esa cruz Él derramó su sangre. Y lo hizo no solamente porque no había otra forma en que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Él lo hizo por amor a usted, por amor a mí. Si usted en esta mañana piensa que Dios se olvidó de usted o que Dios no le ama, quiero decirle en esta mañana, mira la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Puede usted decir en esta mañana que tiene esa vida nueva que solamente Jesucristo le puede dar? Si usted todavía no entregó su vida a Cristo, y no estoy hablando de entregar su vida a una iglesia, estoy hablando de entregar su vida a Cristo. Yo quiero orar en esta mañana. Y si usted quiere tomar la decisión de entregar su vida a Cristo, haga esta oración conmigo. Quiero decirle en primer lugar que la oración en sí no tiene ningún valor si usted no lo hace de corazón. Las palabras no sirven de nada si usted simplemente lo dice de boca para afuera. ¿Sí? Esto no es un rezo, mi amigo. Esto es hablar con Dios. Vamos a inclinar nuestras cabezas y decirle de todo corazón así. Mi amigo, si no conoces a Jesús, quizás lo conoces en forma intelectual, pero nunca le entregaste tu vida a Cristo. Decirle así: Dios, sé que soy un pecador y sé que mis pecados me separan de ti. Y entiendo por medio de tu palabra que no hay nada que yo pueda hacer para obtener tu favor, para obtener el perdón de mis pecados por mi propia cuenta. Pero también entiendo en esta hora que tú mandaste a tu Hijo Jesús a tomar mi lugar en esa cruz, quien con su sangre pagó el precio por mis pecados. Y en este momento te entrego mi vida. Quiero que seas mi Salvador. Te confieso como mi Salvador en esta mañana. Toma mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida. Te confieso como mi Señor y Salvador en esta mañana. Gracias por amarme. Gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje es un desafío para todos aquellos que pensamos que la vida cristiana es sencillamente ser cristiano y ya. Y no hace falta demasiado esfuerzo. No hace falta ser muy, como dice la gente, muy fanático o muy religioso. No, eso es mucho ya. Acá tenemos con claridad que el Señor nos dice: esforzate, enfócate, pero también tenés que descansar. Y eso vamos a analizar en esta noche.